Muy buenas y bienvenidos al canal Profe Villamates. En el vídeo de hoy vamos a ver un problema de distribución de medias muestrales cuando el tamaño de la muestra es menor que 30 y por lo tanto no podremos aplicar el teorema central del límite. ¿Vamos a ello? ¡Venga! En primer lugar, leamos el problema. Se disponen de 3 tornillos de 2, 4 y 6 gramos respectivamente. Y tenemos varios apartados. El primer apartado es que calculemos el peso medio de esos 3 tornillos, muy sencillito, que también calculemos su desviación típica y la varianza. Y después en el apartado C dice, mediante muestreo aleatorio simple exprese todas las muestras posibles de tamaño 2. El apartado D determina la distribución de los pesos medios muestrales. Y el apartado E determine la media y la desviación típica de los pesos medios muestrales. Por lo tanto, en el apartado D y E nos está hablando ya de la distribución de medias muestrales. ¿De acuerdo? Venga, empecemos por el apartado A. Lo primero que hacemos es determinar nuestra variable. Nuestra variable va a ser el peso de los tornillos. Peso de los tornillos. Bueno, entonces los datos nos dicen que tenemos 3 tornillos de 2, 4 y 6 gramos. Y nos está preguntando por la media. Bueno, la media es directamente, igual que si tuviese de nota un 2, un 4 y un 6, ¿qué nota media tenéis? 2 más 4 más 6 partido 3, ¿vale? Si hace esta cuenta sale 4. Esto sería una manera. Yo os voy a enseñar otra para poder calcular también la desviación típica y para calcular la media de la distribución de medias muestrales. Bueno, la fórmula de la media viene dada por la suma de los valorcitos x sub y por su frecuencia, por las veces que se repite, partido el tamaño de la población. ¿Y esto qué está haciendo el profe? Bueno, mirad. Los x sub y, ¿qué pesos posibles hay? 2, 4 y 6. Los f sub y, ¿cuántas veces se repiten? ¿Cuántos tornillos de 2 gramos hay? 1, de 4 gramos 1 y de 6 gramos 1. ¿Vale? Muy bien, hasta ahí. ¿Qué nos hace falta para calcular la media? Multiplicar estos dos valores, x sub y por f sub y. 2 por 1, 2. 4 por 1, 4. 6 por 1, 6. Y ahora decimos, cogemos el sumatorio, este de aquí. 6 y 4, 10. 10 y 2, 12. Pues lo ponéis aquí, 12. Vais a ver que es lo mismo, que arriba. Aquí era 12 partido 3. Igual a 4. Dividido. El tamaño de la población. Esto es la suma de la columna de la frecuencia. ¿Cuántos tornillos tenemos? 3. Pues entonces, si dividimos estas dos columnas, obtenemos siempre la media, ¿de acuerdo? ¿Por qué hago esto que parece más complicado? Porque para la desviación típica nos va a hacer falta esta tablita. Es muy importante. Vamos al apartado B. En el apartado A hemos calculado la media con esta formulita. Ahora vamos a calcular la desviación típica. Para ello vamos a utilizar esta formulita, que es muy parecida a la de la media, fijaros. Es prácticamente igual, lo único que le hemos puesto el x sub y al cuadrado y le hemos restado la media al cuadrado. Y por lo tanto, también le hacemos la raíz cuadrada. ¿Cómo obtenemos esto? Bueno, pues si nos fijamos, vemos que aquí nos hace falta obtener el x sub y por el f sub y. Para ello tendríamos que calcular primero el x sub y al cuadrado, que es lo que hago aquí, el x sub y al cuadrado. 2 al cuadrado 4, 4 al cuadrado 16 y 6 al cuadrado 36. Una vez que tengo el x sub y al cuadrado, lo multiplico por su frecuencia. 4 por 1, 4. Tened cuidado ahora que son estas dos columnas las que hay que multiplicar. 16 por 1, 16, 36 por 1. Y ahora me hace falta su sumatorio, es decir, la suma, que es 56. Por lo tanto, la desviación típica saldría 56 dividido el tamaño de la población era 3 menos la media al cuadrado, que es lo que hemos calculado antes, que sale esto. Es 1,6330. Fijaros que simplemente con una tablita de 5 columnas, tanto la media como la desviación típica siempre sale. Esta misma tabla la vamos a usar para la desviación para la distribución de medias muestrales, para calcular su media y su varianza, y su desviación típica también. Pero simplemente en vez de tener los x sub y tendremos aquí las medias, pero eso será en el apartado siguiente. Bueno, en este apartado también nos pregunta por la varianza. ¿Qué es la varianza? Pues la varianza no es más que coger la desviación típica y elevarla al cuadrado. Una vez que lo elevéis al cuadrado ya tenéis la solución. En este caso sale
2,66666 periódico, ¿de acuerdo? Bueno, una vez hecho esto, vamos al apartado C. En el apartado C nos pide que hagamos muestras de tamaño 2 con aquellos elementos, utilizando un muestreo aleatorio simple. Normalmente no tienen que decir si es con reemplazamiento o sin reemplazamiento, pero en este año nos encontramos que si no dicen nada, significa que es con reemplazamiento. Sí, muestra de tamaño 2, que tengo que coger 2 tornillos. Cojo un tornillo, por ejemplo, el de que pesa 2 gramos, lo volvemos a meter y ¿podríamos volver a cogerlo? Sí, por lo tanto, la primera muestra sería 2, 2. La segunda, ¿quién sería? 2, 4. Cojo el tornillo de 2 gramos y después el de 4. La siguiente sería, 2, 6 y de esta manera igual. El primer tornillo el de 4, el de segundo de 2, 4, 4, 4, 6. Seguimos. Venga, 6, 2, 6, 4 y 6, 6. Esto serían las distintas muestras de tamaño 2 que podríamos coger con esos 3 elementos. Bueno, señores, ya nos vamos acercando al final. Distribución de medias muestrales. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, como vemos aquí, ponemos todas las muestras. Y de cada muestra vamos a calcular su media. Y cuando nos dicen que demos la distribución de media muestral, lo que tenemos que hacer es poner qué medias posibles tenemos, en este caso, ¿de acuerdo? Y sus probabilidades correspondientes. Si observamos la tabla, vemos que las posibles medias que podemos tener son 2, 3, 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? ¿Cuántas veces se repite la media 2? Muy bien, una. ¿Cuántas veces se repite la media 3? 2 veces y así sucesivamente. Bueno, ¿cuáles son sus probabilidades? Si vemos el total de posibles muestras que tenemos, tomadas de 2 en 2, es 9 posibles muestras, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4. Entonces, hasta 9. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una muestra de tamaño 2 su media sea 2? 1 de 9. Muy bien. De esta manera, solamente hay un caso en el que se cumple esto. ¿De cuántos posibles? 9. Pues en el resto sería igual. 2 novenos. La probabilidad de que la media salga 4. Tenemos varios casos. 3 de 9. Aquí 2 de 9 y 1 de 9. Esto sería la distribución de medias muestrales. Damos los valores y sus posibles probabilidades. Y sus probabilidades, no posibles, sus probabilidades. Tened en cuenta que la suma de todas estas probabilidades debería salir 1, ¿vale? El espacio muestral completo. Venga, vamos ya al final del todo. Bueno, señores, llegamos al final. Y va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque le hemos dedicado tiempo en el primer apartado a calcular la media y la desviación típica. La media que hemos dicho que es esta formulita. Ahora tened en cuenta, ya no son los x o y, ahora son con la media, con la barrita encima. Y la desviación típica era esta formulita. Por lo tanto, vamos a construir la misma tabla de antes. ¿Veis la tabla? Hemos puesto la columna x o y barrita, su frecuencia, después la hemos elevado los x o y al cuadrado, lo multiplicamos por su frecuencia y de esta manera ya tenemos las 5 columnas que nos hacen falta. Para la media, ¿qué nos saldrán? Si nos fijamos, a ver que coja el rotulador, si nos fijamos, la suma de los x o y por f sub i es 36. Y ahora, en este caso, ¿cuánto es el tamaño de la muestra? Perdón, el tamaño de la población, el sumatorio de todas las frecuencias, 9. Muy bien, por lo tanto la media sale 4 en este caso. Veamos ahora la desviación típica. A ver, veamos el sumatorio de x sub i al cuadrado por f sub i. Sale, genial, 156 partido 9, menos la media que hemos calculado antes, previamente, que sale 4 al cuadrado. ¿De acuerdo? Perfecto. Y este resultado sale 1,1547. Por último, la varianza. ¿Qué es la varianza? La desviación típica al cuadrado. Pues lo elevamos al cuadrado, que nos sale 1, este valorcito elevado al cuadrado nos sale 1,333 periódico, ¿de acuerdo? Entonces creo que es esto. Bueno, dicho esto, se termina el ejercicio. Muy importante. La tablita con 5 columnas. Primera columna x sub i, segunda la de las frecuencias, tercera columna para poder calcular la media x sub i por f sub i, cuarta columna x sub i al cuadrado y quinta columna x sub i al cuadrado por f sub i para poder calcular la varianza. Espero que os haya gustado, dale a like si es así y suscribiros al canal Profe Villamates. ¡Hasta luego!